Aquí tienes una idea de cómo puedes decorar una cajita de cartón que tengas por casa. Mira lo que se puede hacer con ella. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy decoramos esta pequeña caja de cartón. Nos viene de perlas para guardar nuestras cositas, para venderlas o para hacer un regalito bonito y apañado. Me gusta mucho este colorcillo azul que tiene en su interior. Vamos a transformarla solo por fuera, jugando con esta gama de color. Lo primero será darle unas manos de gesso, dejando secar bien entre ambas. O también nos sirve, por ejemplo, pintarla con pintura tiza de color blanco. Empezamos por la tapa. Mirad qué servilleta tan bonita compré en Dipinto di Blu. Me encanta este diseño tan colorido de bonitas flores. Ya usamos lo que falta para crear una de las tapas hace unos meses, no sé si recordarás ese vídeo. Así que bueno, venga, voy a seguir con este cachito y recorto la silueta de esta bella imagen con un pincel mojado en agua. Me encanta esa pelusilla molona que se crea al rasgar la servilleta con los dedos. Voy a retirarle las otras dos capas blancas que trae y a empezar a trabajar con ella. En mi tapa extiendo medium para decoupage. Si tú no tienes, te sirve también poner cola blanca rebajada con agua y colocamos nuestras bellas flores. Con el kit antiarrugas, plástico y los papeles blancos de la servilleta doy unas pasadas para que no le queden arruguitas al diseño. Con la lija o con una lima de uñas recorto lo que me sobra de la servilleta y extiendo una capa generosa del mismo medium para proteger el trabajo y que se pegue bien. Y le añadimos unos detalles. Busco una plantilla con algún diseño bonito en pequeñito o me sirve también una parte de algún motivo más grande, por ejemplo este. Lo voy a adaptar a las 4 esquinitas de mi cajita, haciendo un estarcido con un bonito tono azul bebé de pintura acrílica. Quito el exceso de pintura en un papel y procedo a circulitos en las 4 esquinas, volteando la imagen en 2 de ellas para que quede así el mismo motivo. Este azul pastel se va a convertir en el gran protagonista de esta pequeña caja. Con él pinto los bordes de mi tapa. Nos quedará muy bonito. Me encanta cómo queda el decoupage con el brilli brilli, le da mucha vidilla. Voy a dar unas pinceladas de estas fabulosas témperas con purpurina que compro en los bazares chinos. Un poquito de verde, algo de morado en la flor grande y chispitas de dorado. Mira qué bonito le queda. ¿Qué te parece la idea de hoy? Si te está gustando la manualidad y aún no estás suscrito al canal,
te invito a que me sigas, te suscribas y no te pierdas nada, como ya lo hace mi gente apañada. Trabajamos ahora con el cuerpo de nuestra caja de cartón. Me ayudo con cinta de papel, cinta de pintor y voy cubriendo el ancho de mi caja con ella. Levanto los papelillos 1, 3 y 5, uno sí, uno no, y los voy pintando del dulce azul. Cuando seque, levantaré el resto de cintas que han protegido y conservado su color blanco y nos quedará una caja monísima a rayas con dos suaves y delicados colores. Y mira qué monísima está la pequeña cajita de cartón. Podríamos barnizarla y finalizar el trabajo o aportarle un plus. Trabajo ahora con la resina e-Creation de nuestros amigos de Resin Pro. Lo voy a hacer de dos maneras muy distintas. Es una resina epoxi veloz que cura en mitad de tiempo que una resina epoxi tradicional que suele tardar 24 horas. Por ejemplo, si trabajamos con moldes, en solo 6 horas tendremos listas nuestras piezas. Es una resina no tóxica, transparente y con un brillito monísimo. Podemos trabajar con ella en artesanías varias, como hoy, o también nos sirve, por ejemplo, para crear bonitas piezas de bisutería. ¿Y cómo usamos esta resina? Mezclando sus componentes, el A y el B. Debemos poner el 100% de A y un 50% de B. Vamos, su mitad. Remover durante 3 minutos y, muy importante, dejar reposar también unos minutillos esta mezcla. Echo mano de nuevo de la cinta de papel para cubrir el borde azul de mi tapa y protegerlo así de lo que caiga de resina. Paso una parte de la resina a un vasito más pequeño para poder trabajar mejor y mira cómo se va distribuyendo sobre nuestra tapa. Bajo el título del vídeo te dejo el enlace a la web de Resin Pro, a esta fantástica resina y un cupón también de descuento del 10% con el nombre Manualidades con Yoli para tus compras en su web. Con un palito o con la cucharita con la que hemos removido nuestra mezcla, ayudamos a que la resina llegue bien a todas las esquinitas. Pasamos un soplete o un mechero para explotar alguna burbujita que asomase por ahí y la dejamos curar durante esas 6 horas. Y como me ha sobrado resina, me vengo arriba y la aprovecho para hacer unas bonitas figuras para este y futuros trabajos. Coloreo nuestra resina e-Creation de manera muy fácil, con una pizquita del bonito azul, pintura acrílica. Remuevo y vierto sobre este variado molde de silicona y dejamos curar estas piezas. Pasadas esas horas, me asomo a ver mi brillante tapa, ¡pero qué bonita! Y procedo a retirar el papel que ha protegido el borde. Como ves, eché más resina de la cuenta. Esto lo separamos muy fácilmente.
y para darle un acabado mejor a mi tapa, le vuelvo a dar otra mano de pintura. Mira qué puntilla tan bonita para mi tapa. Es el detalle elegante que le faltaba. Voy a pegarla en el borde con cola blanca. Busco ahora mi molde de fornituras azules. Mira qué fácil se desmolda, salen las piezas solas y no mancha nada. Voy a elegir una de ellas como decoración de mi base de rayas. Esta tan elegante es la elegida. A pincel seco le doy un poquito de luz con pintura blanca para que combine en azul y blanco con el resto de mi caja y la pego centradita con cola blanca. Con barniz acrílico de brillo voy a proteger la base de mi pequeña caja, dándole un par de manos de este barniz. Y así es como nos queda este trabajo decorativo y útil. Varias técnicas y detalles en mi tapa, una base más sencilla y muy a tono con el conjunto del trabajo y dos maneras distintas de trabajar con resina. Me viene de perlas la cajita para guardar esos brillitos y accesorios varios pequeñitos para trabajar con resina, florecitas, letrillas, purpurina. Cuéntame, ¿para qué lo usarías tú? Regálame un dedito arriba si te ha gustado este tutorial. Comparte el vídeo a quien le pueda interesar. Suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones. Cuento contigo para mis nuevas creaciones. Hasta el próximo vídeo. Chao.